por qué fiebre está pasando. La alfa, la delta o las dos, ¿no? Y si a este paciente le hacemos una sección medular específica, cortando la vía médulo o córtico medular, ¿qué pasaría? ¿Sentiría el dolor? ¿Habría respuesta diferente o no? Ustedes ya tienen la base en su prometedor curso de neurología, ¿no? Morfofisiología del sistema nervioso. Son el grupo elite que ha logrado aprobar ese curso, no cualquiera lo prueba, así que ustedes pueden. Hay que hacerle preguntas a su altura, a su nivel, para estimularlos y motivarlos, ¿sí o no? Yo no lo voy a atrever a ofenderlos haciéndole preguntas sencillas, o sí, no importa lo que ofendan. Sí, no me siento. Soy feliz. Oféndame todo lo que quiera. El tema del dolor. El tema del dolor. ¿Alguien puede definir dolor? Esa es una expresión conocida. ¿Cómo define el dolor? Habrá una definición única, habrá múltiples definiciones. No importa definir dolor. ¿Qué opinan? ¿El dolor es una expresión única del daño o expresa algo más? ¿Cuánto falta? Incomodidad, emociones, ¿no? Emociones, como es mi compañía. Entonces, un dolor puede tener una connotación emocional, y quizás la connotación emocional es lo que más nos va a estresar a nosotros como médicos de ese dolor del paciente. Porque un dolor real, así, el paciente lo puede sentir así. Y como el dolor es la alarma, imagínense, fuego en el baño, pero se entienden todas las alarmas de la universidad. Uno piensa que es algo grave, ¿no? O al revés, se incendia toda la universidad, pero solamente suena la alarma del baño. ¿No es cierto? El dolor es así. La connotación o el componente psicológico del dolor nos puede engañar, nos puede hacer creer cosas que no existen. Así que tenemos que estar muy atentos para poder caracterizar el dolor semiológicamente, para ubicarlo en la importancia que le corresponde y determinar el peso de ese signo o síntoma dentro del componente patológico, ¿no? Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos del proceso salud-enfermedad, la persona psicobiológica social? Bien, en este caso, el dolor abarca dos componentes: la parte biológica, la parte psicológica. Es propia del paciente. Pero si a su alrededor el contexto social alimenta el dolor, prácticamente se dan los tres factores. ¿Y cómo alimentan el dolor? Si es un niñito, pobrecito mi hijito, se empieza a desesperar la mamá. O balearon a uno aquí, la bala no duele, no le duele nada, pero la gente se alarma, o se va a morir, y empieza a dolerle, empieza a haber mayor carga emocional producto de ese contexto. O mañana tienes un examen importante y hoy día has empezado con un dolor lumbar tremendo que no te deja caminar. El hecho de tener ese examen importantísimo, del cual depende de tu futuro, de repente Harvard te convoca si apruebas ese examen, va a hacer que te sientas peor y le des más carga emocional. Entonces la parte social también influye. Entonces, el dolor no es algo que debemos menospreciar, ni ningunear, considerar como algo trivial, como una pastita salina, ¿no? Hay que considerar otros factores. Y lo otro que es muy relevante es que quizás sea el dolor el motivo más frecuente de la consulta médica. Y es el menos evaluado. A ver, ¿quién ha tenido en los últimos meses un dolorcito de cabeza? ¿Qué hicieron? Lo ignoraron, no pasa nada.
¿Alguno de ustedes ha tenido alguna caída, algún accidente que le produjo dolor? ¿Qué hicieron? Analgésico, frotación. Pero no te dieron nada. ¿Eso estás haciendo? Hay bastantes, no sé si mitos o creencias respecto al dolor que hace que se maneje entre nos, que no trascienda. ¿Cuándo es que un dolor te lleva a un servicio de salud? ¿Cuándo? Cuando los métodos caseros no funcionan, o cuando el dolor no pasa en el tiempo que tú esperas que pase, o cuando el dolor se va haciendo más intenso. Si ustedes le preguntan a un paciente con un infarto agudo de miocardio en qué momento decidió ir a la consulta, les va a decir cuando sentía que me moría. Porque una característica de ese dolor es sensación de muerte inminente. ¿Ya? Esa partecita no la tiene la suegra cuando hace su histrionima, que me muera, que hierve, ¿no? Que se adormece el brazo derecho todavía, ¿no? No tiene ese componente. Entonces, no hay que subestimar el dolor, no hay que subestimar, por eso decimos, no es solamente un síntoma, es más que eso, es más que eso. Y siempre valorar el contexto del paciente. Si un paciente es profesor de piano y tiene dolor poliarticular en ambas manos, la connotación social es mucho más relevante. Ese paciente no le vas a decir, no se preocupe, esto pasa mañana, ¿no? Algo más va a haber. Y su proyección a futuro lo puede trastornar más y hacer que el dolor sea más interesante. Semiológicamente, la presencia de un dolor suele orientar hacia la localización de donde está el problema patológico. Y digo suele porque no siempre es así. Si me duele el hipocondrio derecho, puede ser vesícula, pero puede ser una neumonía también. Si me duele el epigastrio, puede ser un dolor de origen estomacal, pero también puede ser un infarto. Entonces, orienta, suele orientar, pero no necesariamente define. Y aquí aparecen lo que conocemos como los dolores referidos. Ahora lo vamos a ver. Cuando interpretamos correctamente un dolor, decimos que hemos hecho una buena anamnesis. Hemos interrogado adecuadamente, hemos caracterizado bien el dolor y producto de eso la interpretación ha sido acertada. Y si esto lo enriquecemos con un buen examen físico, el diagnóstico está prácticamente hecho. Recuerden que en la fisiopatología del dolor nosotros podemos decir que un daño en el cuerpo que active los nociceptores van a desencadenar dolor. ¿Y cuáles son los nociceptores? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan algún nociceptor? El frío. Todos los nociceptores son terminaciones libres, ¿verdad? A ver, si se acuerdan, en morfofisio osteomuscular hicimos en la práctica la sensibilización de receptores, ¿no? El potencial de receptor, que era distinto al potencial de acción para una contractura muscular. Y veíamos cómo había receptores que frente a un estímulo se adaptaban fácilmente como el corpúsculo de Pacini. Y había receptores que prácticamente nunca se adaptaban. ¿Cuáles eran esas? Las terminaciones nerviosas o terminaciones libres que originan el dolor. Y esos son los nociceptores. Entonces, los nociceptores son los responsables de este dolor y nunca se van a adaptar. Cuando un nociceptor reconoce esta injuria,
traduce señales a través de fibras específicas que van a desencadenar la sensación dolorosa. Este receptor va a generar el dolor bajo estas fases. Primero, una traducción, es decir, recibe el estímulo, lo traduce a un lenguaje bioquímico, eléctrico y lo transmite. Y esa transmisión se hace por vías nerviosas aferentes específicas. Y ahí recordarán ustedes las fibras delta, las fibras alfa, las fibras rojas, blancas son de los músculos, ¿no? Contracción. Y luego llegan a una estación nerviosa donde va a ser modulado el dolor. Le va a dar intensidad, le va a dar carácter, le va a dar una valoración psicológica de ese dolor y finalmente la percepción. Vamos a conversar un poquito sobre cada uno de ellos. La traducción. En esta fase lo que ocurre es primero el daño, ¿no? Ya sea por una acción mecánica, un golpe, ya sea porque me quemé con la olla caliente o el agua caliente, o porque me cayó un ácido en la piel y me genera un dolor. Estimulan los receptores. Estos receptores, una vez que reciben ese estímulo, transforman el mensaje en una señal eléctrica que es el famoso potencial de acción del receptor, ¿no? Lo que hemos visto, no sé si alguno ha llevado ocio muscular, ¿se acordará? ¿Ya no has probado? Ninguno, ¿no? Todos se han probado. Estímulo, decíamos mecánico, térmico, químico, hay varias sustancias. Miren, el rango de temperatura, ¿no? Las temperaturas extremas, mayor de 45 y menor de 5. Es decir, los estímulos térmicos para producir dolor no solamente son los que tienen mucho calor, sino también los mucho frío. Entonces, si alguien viene y le dice, doctor, por el frío me duelen los huesos, no está lejos de la realidad. No está lejos de la realidad. El frío puede provocar dolor. Si no, pregunten a los que viven en Ticlo, en Cerro de Pasco. Siempre marcado por esa temperatura. Para que ocurra esta traducción, ya ustedes conocen, hay una activación de los canales de iónicos específicos. El TRPV1 actuando el calor, la capsaicina, que es la que está en el ají, ¿no? El ACID detecta la acidosis genera dolor. El NAC1-7, NAC1-8 están relacionados con los canales de sodio, y siempre la entrada de sodio y calcio a la fibra va a desencadenar ese proceso, ¿no? Despolarizando la membrana, generando potencial de acción, y ya está. Ya se tradujo el estímulo externo, mecánico, físico, químico, en una conducción eléctrica. En este proceso de traducción ocurre lo que llamamos la sensibilización periférica. Las sustancias que generan este potencial de acción, a su vez, generan unos mediadores que van a actuar en el tejido circundante. Por eso, si yo te pongo hielo, te va a doler donde te puse hielo, pero la zona alrededor de la zona de hielo va a estar sensible. Un toquecito y lo vas a sentir mucho más fuerte que como si el estímulo fuera muy intenso, porque está sensibilizado. Algo bien práctico. ¿Quién no ha tenido un barrito, un forúnculo, un acné? Cuando se pone rojito, cuando está por reventar, duele, y a veces late. Y si se toca en la parte circundante, que no es el barrito hacia los costados, van a sentir un poquito de dolorcito y hipersensibilidad. Eso es lo que sucede cuando se disparan estos mediadores, dentro de ellos las prostaglandinas, las ricininas. Una vez que se generó esta respuesta por el estímulo, aparece la transmisión. Esta transmisión lo que hace es conducir ese impulso que se generó en el receptor hacia el sistema nervioso central. ¿Y cuál es el trayecto? ¿Cuál es el recorrido? Pregunta de examen fija. El recorrido: nociceptor, nervio periférico, raíz dorsal, hasta posterior, vía ascendente, tálamo y corteza celular. Así va el mensaje. Entonces vean ustedes, llega la corteza,
llega a tálamo y corteza, mediante la zona de asociación, le va a dar una valoración a ese dolor. Le va a traer grandes recuerdos, malos recuerdos, y puede hacer que el dolor se acrecente solo por esos pensamientos. ¿Quién es el responsable de transmitir seguir esta vía? Las fibras A delta y las fibras C. Las A delta son las que traducen el dolor más rápido, y generalmente estos son punzantes y bien localizados, a diferencia de las fibras C, que son lentas y son poco fáciles de localizar. Por lo tanto, ¿alguien ha tenido un dolor de barriga, de estómago, de abdomen, como quieran llamarlo? ¿Podrían ustedes decir específicamente dónde es el punto doloroso? Difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa si usted le dice lo que le decimos al paciente, ¿no? Por favor, con un dedo señáleme dónde le duele. Dice, aquí, te lo señala. ¿Qué concluye? ¿Es un dolor transmitido por fibra C? ¿Por fibras A delta? En este caso sí, ¿no es cierto? Porque está localizado. Entonces, el dolor de ese paciente no es visceral, es somático. Descartado problemas intestinales, vesiculares, hepáticos, etc. Esto es pared. Descartado. Pero si el paciente me dice, doctor, la verdad, todo me duele, eso es visceral. Allí sí exploramos unos internos. No sé si adrede o por desconocimiento, veo a algunos colegas que el paciente va por un dolor en este lado y le piden tomografía, ¿no? Por un dolor en este lado. Y cuando yo le examino, presiono, le doy cavidad o pared. Pared. Una radiografía simple, fisura del arco costal, fractura. Ese ya vino con su tomografía, con su ecografía de abdomen y todo. No diferenciaron el tipo de dolor. Hay un dolor visceral o un dolor somático. Y el examen físico, la palpación, si replica el dolor y desencadena el mismo en la zona, es ubicable, está localizado. Y esa es una fibra A, que es la que transmite el dolor somático, bien localizado. Hay neurotransmisores implicados, el glutamato, la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Cuál es la importancia de la transmisión? De conocer la transmisión es que permite diferenciar lo que hemos dicho ahorita, ¿no? El dolor rápido del dolor somático versus el dolor visceral. Y estos dolor rápido y el dolor lento compiten entre sí. Tanto así que el dolor lento puede opacar el dolor rápido y, entre comillas, calmar el dolor. Creo que siempre les he puesto el ejemplo de los futbolistas. Están jugando y le tiran una patada, ¿no? Y caen. Y ustedes ven, se revuelca, se tira, hace la mano así, como que ya se está muriendo, ¿no? Viene el médico, les echa un chiquetito ahí, que a veces es vaigón, que ellos no saben, y ya, les calma el dolor. Se levantan y ¿qué hacen? Golpean más, ¿no? Pero se acaban de patear, te está doliendo y te hacen más daño. Bueno, esta segunda va por las fibras lentas y cierra o bloquea la puerta de entrada de las fibras rápidas, y el dolor rápido desaparece y se queda lento. El dolor sordo, y eso es más llevadero, ¿no? Dolor más dolor, analgesia. Luego, estas fibras conducen el mensaje a los centros a nivel medular y en el supramedular para que ocurra la modulación. Esto ocurre ¿dónde? En el asta posterior de la médula espinal, donde llega primero la fibra aferente, hace sinapsis ahí con las neuronas del asta y se van hacia arriba, hacia los centros superiores. ¿Dónde estamos? Estamos en la sustancia gris, estamos en el núcleo rágil, el locus coeruleus. ¿Cómo es el mecanismo por el cual logran esta modulación? Primero, hay una inhibición descendente.
Es decir, yo puedo hacer que ese dolor que está sucediendo ahorita se vaya atenuando o lo vaya sintiendo menos. Y eso gracias a la serotonina, adrenalina, endorfinas y encefalinas. Ya ustedes conocen las endorfinas, son bien conocidas, son la morfina endógena natural que tenemos, que es un analgésico natural del cuerpo, y la serotonina. Díganme ustedes, ¿quién tiene más serotonina y más adrenalina? ¿El deprimido o el feliz? El feliz, ¿no es cierto? Tiene más serotonina, está más activo, tiene más adrenalina, está más activo. ¿Y esas sustancias qué hacen? Inhiben. Entonces, cuando ustedes vean a un familiar que llega a visitar a su paciente con dolor y le empieza a preguntar, oye, te ves demacrado, te has caído, te veo mala, oye, ¿sabes que tu hija se ha jalado ahí en la mesa como tú estás enfermo? Lo traumas. Tú le dices, ven, visítalo, pero cuéntame un chiste, arregla la vida. Vas a descargar serotonina, vas a estar lleno de adrenalina, te vas a sentir mejor. No lo deprimas, levántalo. Miente, después dile que tu hija sacó 20, ya no importa. Ya después se deprima, pero en ese momento te va a dar salud, ¿no? Por otro lado, la facilitación del dolor, o sea, ¿el dolor puede sentirse más intenso de lo que es? Sí, claro, si es que el nivel central se sensibiliza o si hay un dolor crónico, constante, persistente, el estímulo se mantiene, como las lumbalgias, que son las más conocidas. En la sensibilización central influye mucho cómo yo asumo el cuadro doloroso, ¿no? Hay gente que le empieza a doler un poquito aquí y ya piensa que tiene un infarto, ¿no? Y ese temor hace que el dolor aumente más. Este mecanismo de modulación lo que nos ayuda a entender es cómo es que existen diferencias entre las personas para afrontar un mismo daño. Un mismo estímulo doloroso va a ser percibido de manera distinta por cada uno de nosotros. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Por lo tanto, quizás la intensidad nos ayude a conocer la magnitud del daño, sí, pero no determina. Puede haber otros factores, como les decía, el emocional, que puede estar influyendo en ese tipo de dolor. También nos ayuda a entender cómo es que un estímulo puede producir un daño y un dolor desproporcionado con relación a lo que siente el paciente. ¿No? Les contaba mañana de este amigo con el que estuvimos en el CERU, que se había poblado la página, había partido su lecho unguial y él seguía trabajando, ¿no? Y fue porque ya no tenía nada que hacer y quería curarse, pero ya el daño estaba hecho y su nivel de sensibilidad al dolor fue bastante bajo, ¿no? Y esta ya es la última fase en donde viene la interpretación propiamente, ¿no? La percepción de ese estímulo nociceptivo que llega a nuestro cerebro de manera consciente, ¿no? La corteza somatosensorial primaria y secundaria, ustedes la conocen, el sistema límbico que le da el valor emocional al tema, y la corteza prefrontal que nos da la sensación, la racionalidad respecto al dolor. Este factor cobra importancia y es la razón por la que algunos mencionan que el nivel de dolor o la percepción, la intensidad del dolor estaría directamente relacionada con el nivel cultural de la persona, ¿no? Si ustedes, sin ánimo peyorativo, solamente para graficar, si ustedes cogen a una persona, digamos 40 años, que solo terminó la secundaria, la primaria, cogen a una persona que terminó la secundaria, cogen a una tercera que estudió una carrera técnica y cogen a una persona que es un abogado, ¿ya? Pero este que tiene la carrera técnica domina mucho las redes, está más informado del mundo,
es pata, choche de ChatGPT, está bien informado. Entonces, si a este le pongo 220 voltios durante 5 minutos, a este también, ¿quién cree ustedes que tenga mayor percepción del dolor? ¿Quién cree ustedes que tengan menor percepción del dolor? O si seguimos en el ejemplo, ¿quién va a gritar primero? Lento sería, ¿no? O rápido. El técnico gritaría primero. ¿Quién le seguiría? El abogado. ¿Ya? ¿Quién sería el tercero? ¿Y el cuarto? ¿Por qué? Pero eso no tenía que ver con nivel cultural, sino con su actividad. Al estar constantemente expuesto a golpe ya... Eso, cosa lenta. La información que maneja. Probablemente este que estudió primaria esté en un nivel, insisto, no es peyorativo, no intento ofender a nadie, pero solo para graficar. Este que está en un nivel primario, digamos que está en un nivel primitivo. Y en lo primitivo, el macho es macho, ¿no? ¿Qué? Macho que llora es mujer. ¿Sí o no? Y si gritas y lloras es peor todavía. O sea, eso no puede existir, no es parte de mi cultura. Yo me aguanto, me estoy muriendo, pero no importa. Me muero bien macho, ¿no? Este de acá puede tener sus dudas. No de si eso no es, sino de si le va a hacer daño o no. Y puede aguantar un poquito más. Pero el técnico que lee, que se informa, inmediatamente va a asociar, oye, si me pasa mucha corriente, puede alterar mi frecuencia cardíaca, puede matarme, puede hacer un infarto cardíaco, o puede alterar mi cerebro y después mi trabajo que voy a hacer, lo dejo y grito. El abogado va a gritar segundo, pero no porque es abogado, no porque es profesional, sino porque no quiere ser menos que el técnico, ¿no? Pero su cultura lo va a llevar a que cuidarse, entonces no puedes ponerle tanto al dolor, yo tengo que trabajar, tengo una vida. Entonces hay bastante relación entre mi nivel cognitivo. Por eso es que los varones nos rehusamos mucho a que pongan inyecciones. ¿Han visto eso? Las mujeres, doctor, pongan una pasita, ¿no tendrá? Yo tuve un accidente hace algunos años. Estaba en el semáforo detenido con el carro y de repente por el retrovisor veo una combi que se acercaba, pues no sé, con 80 o 100 kilómetros por hora. Y no veía intenciones de frenado. Y en ese momento lo único que dije, pues que sea lo que Dios quiera. Me agarré bien al timón y esperé. Y sentí el impacto. Me sacudió, me quedé medio perturbado. Logro bajar del vehículo y no había maletera. Desapareció la maletera. El combi se había incrustado y ya recogió toda la maletera. Miré, agarré mi celular, tomé fotos y me metí al vehículo y me quedé ahí. Como a la hora van llegado los bomberos, sentí que me sacaron, me pusieron el collarín, me llegaron a la clínica. Tenía un dolor terrible en la espalda y en el cuello. Me tomaron radiografía y todo. Hasta que llegó el momento en el que el doctor me dijo, mira, afortunadamente no hay lesiones serias, pero el dolor, la contractura, esto te va a perturbar, te voy a dejar unas ampollitas. ¿Sí me entiendes? Ya, doctor, no se preocupe. ¿Y no tiene algo oral también? Sí, te voy a dejar para domicilio, pero ahorita vas a tener que quedar, dame una ampollita, ya listo. Se fue, me llamó a mi esposa, me dice, doctor, que estoy bien, vamos a la casa. Y me fui. A mí me pones inyecciones, primero atrápame, si puedes. Pero de alguna manera me arrepentí, porque al día siguiente yo tenía que viajar a Piura, tenía una auditoría ya.
era el jefe del equipo, entonces no podía manejar los pasajes, tuve que viajar. Y salimos a una comisión y ahí la cartera era así. Llegué al hotel muerto, al día siguiente no me pude levantar, el dolor era terrible. Pero ni así me pudieron inyección. El nivel cultural. Es una variable más que hay que tomar en cuenta al momento del tratamiento, cómo interpreto las cosas, ¿no? Entonces, solo para resumir los tipos de estímulo nociceptivo, las fibras que transmiten este dolor y las vías del dolor. Vías ascendentes se van hacia tálamo y corteza cerebral. El dolor fisiopatológicamente lo podemos clasificar desde el punto de vista clínico, según su duración en agudo y crónico. Aquí sí vamos a encontrar controversias, ¿no? ¿Cuándo es un dolor agudo? ¿Cuándo dura una semana, 2 semanas, 3 semanas? ¿Cuándo es un dolor crónico? ¿Cuándo dura un mes, 1 año, 2 años? Vamos a encontrar controversias. Usualmente el punto de partida son 2 semanas, ¿no? 2 semanas agudo, antes de 2 semanas crónico. Pero no es algo indiscutible. Ustedes buscan los autos y van a encontrar diferentes patrones. Y generalmente los rangos van a estar dados en función al tipo de patología, ¿no? Si ustedes van a lo traumatológico, 1 semana, si ustedes se van al tema digestivo, 2 semanas. Entonces, en cada segmento les van a ir dando a ustedes el dato de cuándo considero algo agudo, cuándo considero algo crónico. Pero sepan que lo existe. Y por su mecanismo tenemos los dolores nociceptivos, es decir, aquellos que se generan por estímulo de estos receptores de terminaciones libres, el dolor neuropático que es originado en el propio nervio y el dolor mixto, neuropático y nociceptivo. Y desde ya les digo, el más difícil de tratar es el dolor neuropático. No calma síntomas. Usamos inclusive anticonvulsivantes para querer tratarlos y a veces no se puede. Ese dolor neuropático es el dolor que se presenta después de un herpes zóster, por ejemplo, de una neuritis del trigémino, pacientes con diabetes, ¿no? Hay daño neuropático allí, se produce ese dolor. Y luego existe el famoso dolor referido, ¿no? Por definición, el dolor referido es la percepción del dolor en una zona distinta al daño, pero dentro de la zona topográfica de inervación del dermatoma. Entonces, si hay un dermatoma que va así, el daño es aquí, yo puedo sentir un dolor aquí. Pero si siento un dolor aquí, puede ser otro tipo de dolor, pero ya no referido. Porque aquí no está el dermatoma. Tiene que ser dentro del mismo dermatoma, dentro de la misma inervación del segmento medular. Y esto, ¿por qué sería? Porque al estar en un mismo dermatoma, la neurona de la médula que recibe la información recibe tanto las fibras de dolor somático como de dolor visceral. Y cuando llega la información hacia arriba, pues el cerebro no siempre está al tanto de decir esto es somático o esto es visceral. Y se confunde y por ahí interpreta un estímulo como dolor en una zona distinta a la que se produjo el daño. Es una especie de confusión cerebral. Hay una convergencia de fibras viscerales y somáticas en el asta posterior. Y el ejemplo típico es el hombro derecho cuando hay un problema vesicular, ¿no? Vesicular acá. También cuando hay una pleuritis, ¿no? Cuando hay una inflamación de la pleura basal, sobre todo la pleura diafragmática. Recuerden que el frénico desciende por el centro, se va hacia el diafragma y está llevando fibras sensitivas desde la médula, de C3, C5. Entonces, cuando se produce el daño a nivel pleural, la información también viaja por las fibras del frénico y da una sensación de dolor en esta zona cuando no lo es, no está afectada. Lo mismo con el problema miocárdico en una angina, en un infarto, se puede extender al brazo izquierdo por esa misma razón a nivel de la inervación medular.
les dejo unos ejemplos de cómo un órgano afectado, en base al segmento medular que lo inerva, puede dar un dolor irradiado, ¿no? En este caso es muy conocido el dolor en el brazo izquierdo y la mandíbula cuando hay una presión cardíaca, una isquemia o un infarto, y esto es porque el segmento del T1 al T5 está abasteciendo, está inervando toda esta zona. A nivel renal, a nivel apendicular igual, puede haber un dolor periumbilical y generalmente lo hay. El daño es aquí, pero el dolor empieza aquí. Por eso decimos que hay una migración posterior del dolor, ¿no? Desaparece este dolor referido y se queda el dolor real. Y más o menos, en el caso de la apendicitis, es así. El dolor primero es visceral y luego se vuelve somático. Este detallito es importante porque explica por qué muchos fallan en el diagnóstico de apendicitis cuando hacemos el ECOE y por qué posiblemente algunos de ustedes los tengamos también el próximo semestre. Detalle sencillo: en una apendicitis se inicia con un dolor visceral y se termina con un dolor somático. ¿Por qué? Porque cuando el apéndice se inflama, avanza en el tiempo, se rompe, irrita la pared hacia arriba y eso es somático. Tocas, duele, pero si profundizas ya no duele. ¿Por qué? Porque el apéndice ya se reventó. No es que lo has curado solamente con tu presencia, como piensan algunos. La clásica, pues, ¿no? Llega el dolor con dolor aquí. ¿Quién lo recibe? El médico de viaje. Le examina, parece, pasa. El R1, así. El R2, a ver. No, le duele una. ¡Ay! Listo. El R3, para decidir si va a estar o no. Presiona. No, ya no le duele. No hay que esperar, no le duele. Tanto que han examinado, y eso que no te menciono al interno en sus patas, ¿no? Ya reventaron el apéndice. Ya no le duele, solamente queda el problema somático. Y piensa que es un tema mental. Mucho cuidado. El dolor siempre es visceral al principio, referido por lo que les mencionaba, y luego, conforme va progresando, se va irritando el peritoneo. ¿Qué peritoneo? El parietal. Y esto está muy cercano a la pared y genera el dolor localizado, típico de un dolor de pared o somático. ¿Cómo exploramos el dolor clínicamente? Primero con un interrogatorio dirigido, ¿no? Los elementos fundamentales que tenemos que caracterizar en ese dolor es cómo inició, dónde está localizado, si se irradia o no se irradia. Conforme vayamos viendo en los demás segmentos las características de las patologías, vamos a encontrar que algunas tienen irradiaciones específicas, otras tienen localización específicas, intensidad, carácter, factor desencadenantes y calmantes y duración y evolución. Siempre exploremos esto, no olvidarse, factores desencadenantes. ¿Qué atenúa o qué exacerba el dolor? ¿No? Por ejemplo, en la migraña, el dolor está allí, pero si tú le aplaudes en la oreja, el dolor va a incrementarse y te va a perseguir. No haces. La luz, la exposición brusca a la luz también exacerba el dolor en la migraña. La paz, la tranquilidad hace todo lo contrario. En la historia de la medicina se cuenta que en la Edad Media las brujas no eran brujas. O sea, se las quemaron injustamente, ¿no? ¿Por qué? Y eso me lo decía un profesor que creo que todavía está vivo, y él decía, por eso es que yo nunca a mi suegra le digo bruja, porque sería enaltecerla, ¿no? Y les explico por qué. En esta historia dicen que a quienes, cómo trataban a las posesiones en ese tiempo. La iglesia que está poseída por el demonio, porque tenía actitudes un poco fuera de lo común, ¿no? La autoinjuria, el daño, la autoagresión, la represión, se quedaban en un sitio solas, no querían contacto con nadie,
y gritaban desesperadamente, se jalaban los cabellos. Está poseída, es una bruja, ¿no? No cumplió con su pacto con el demonio y lo está castigando. ¿Cuál era el manejo que hacían en ese tiempo? Las maniataban y se las llevaban lejos del pueblo, en unos cuartitos, las encerraban, cerraban todo, ponían cruces, hacían rezos, oraciones, y después de esas oraciones, de algunos días, el paciente salía tranquilo. Ya no hacía estos gestos, había desaparecido la posesión. El manejo había sido el correcto. ¿Bien? La historia de medicina dice que en realidad estos pacientes lo que estaban teniendo no era una posesión, sino un ataque agudo de migraña. ¿Alguna vez les ha dolido la cabeza fuerte y han sentido que jalándose el pelo como que cambia un poco o golpeándose? Imagínense eso en un contexto histórico en donde no saben qué cosa hay en tu cerebro o qué hay cosas que hay adentro, que todo es mágico religioso, que no hay un paracetamol, un panadol, no hay nada de eso. Entonces se van a desesperar. Y como los encerraban en un cuartito, ¿qué hacían? Lo aislaban de la luz, lo aislaban del sonido, presiones sociales, dormían y se tranquilizaban. Y la definición de migraña es dolor intenso que dura hasta 72 horas. Eso es la historia, no sé si será verdad o no, pero está escrito. Y por eso no le decía bruja a su suegra. ¿Se acabó? Bueno, las técnicas exploratorias en este caso, para el dolor solamente es inspección y palpación, ¿no? No hay auscultación. ¿Quién va a auscultar un dolor? Difícil, ¿no? Las maniobras específicas van a depender de la zona de dolor que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, si es una apendicitis, haré la maniobra de Ruffin, haré Magune, de repente hago el signo de psoas o el signo de ilíaco, varias alternativas, ¿no? Lumber, cualquiera de ellas. Pero esto lo vamos a ver específicamente en cada uno de los capítulos. Sepan que hay una maniobra específica para examinar un dolor y orientarnos hacia el diagnóstico. Lo que sí, en manera general, podemos hacer es ver si ese dolor aumenta, se modifica, ya sea con la movilización, con la flexión, la extensión, la compresión, la descompresión. Y debemos interpretarlo siempre de acuerdo con lo que hemos hallado. Podemos tener un dolor por un tejido afectado, inflamado, dañado, triturado, golpeado, por un mecanismo subyacente que no tenga que ver con un daño específico, como un inflamatorio, por ejemplo, y considerar también que el análisis del dolor no puede hacerse de manera aislada. Examino el dolor, pero lo tengo que contextualizar en los demás síntomas que tiene el paciente para poder darle una valoración adecuada, ¿no? En la práctica vamos a ver cómo podemos superar la defensa muscular, la contractura y el dolor provocado cuando realizamos la palpación, ¿no? Si el paciente le está doliendo la rodilla y metemos la mano, le vamos a doler más. Hay que tener una técnica para poder hacer el examen sin que eso pase, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las prácticas con más calma. En conclusión, podemos decir que el dolor no se mide solo en intensidad, sino que se interpreta clínicamente haciendo un interrogatorio adecuado, un examen físico completo y siempre, lo que dice la gente, centrado en la persona, ¿no?